Te cuento un cuento sobre la libertad para que entendamos un poquito más de este tema. Este cuento habla sobre unas personas muy valientes. Lo vamos a titular La Revolución Mexicana. Había una vez un presidente mexicano que tenía muchos años gobernando. Su nombre era Porfirio Díaz. En el año de 1910, Porfirio Díaz se hizo reelegir presidente de México por sexta vez consecutiva. Eso quiere decir que ya tenía casi 30 años de ser presidente. ¿Te imaginas? Entonces, un mexicano llamado Francisco I. Madero se enojó y dijo que no era justo que él fuera el presidente por tantos años. Otro mexicano llamado Venustiano Carranza también estaba de acuerdo con Francisco I. Madero, porque imagínate que aunque México estaba muy bien porque había muchas escuelas, universidades y negocios en la ganadería y en la minería, todo eso Porfirio Díaz lo había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, les pagaban muy poco y los hacían trabajar mucho. El gobierno los tenía sumidos en la más terrible pobreza. La situación del pueblo era muy mala y la gente no estaba contenta. ¿Tú crees que eso está bien? Pues no, ¿verdad? Entonces, Madero pensó que ya era el momento de cambiar el gobierno y que Porfirio Díaz no debería de seguir siendo presidente. Así que juntó con gente que compartía su forma de pensar, fundó en México el Partido Antireeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. ¡Ah! Pero Porfirio Díaz también se lanzó de nuevo como candidato a la presidencia, y a Madero lo arrestaron en San Luis Potosí y lo metieron a la cárcel. Mientras Madero estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. ¿Y adivina quién ganó? Pues sí, Porfirio Díaz. ¿Pero qué crees? Pues que Francisco I. Madero se escapó de la cárcel y se fue a Estados Unidos. Desde allá, en un pueblo llamado San Antonio, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Por eso, ese día todos celebramos el inicio de esta lucha que llamamos Revolución. Entonces, Madero y Carranza se juntaron con más amigos, entre ellos Pancho Villa y Emiliano Zapata, y comenzó la Guerra de la Revolución. Ellos luchaban contra el gobierno y por los derechos de la gente en México. Durante ese tiempo, mucha gente se unió a esta guerra. Andaban en caballos, con pistolas. Algunas mujeres llamadas Adelitas, que usaban rebozos y trenzas, acompañaban a los revolucionarios en sus recorridos por el país. El pueblo luchaba contra el gobierno. Y al final, ¿quién crees que ganó esta lucha de revolución? Pues el pueblo, cuando ganaron, lograron que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. ¿Y sabes qué es lo mejor de esta historia? Que todo lo que te acabo de contar fue real, sí pasó, y por eso, después de 7 años de conflictos en México, lograron proclamar la nueva Constitución en 1917, que prohibía que un presidente en México pueda ser presidente varias veces. Solamente puede ser presidente una vez, y solo por 6 años, no más. Bueno, sí puede volver a ser presidente, pero primero debe pasar otro antes, y ya así como que no les gusta, y mejor eligen otros diferentes. Eso está muy bien, ¿verdad? Bueno, espero te haya quedado muy claro lo que fue la Revolución Mexicana y por qué el unirse, el gobierno y el pueblo es fundamental. Así lograremos la libertad. Y si bien con los años ya se ha perdido un poquito, no está de más volver a sentir esa unión. Adiós.